Bienvenido a este video tutorial. En este caso vamos a hablar de el final del antiguo régimen. Para eso nos vamos a apoyar en esta presentación elaborada por la editorial SM. El antiguo régimen es la forma de organización política, social y económica existente en Europa antes del siglo XVIII. Como sistema político tenía la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es un sistema político por el cual el rey tiene todo el poder. Un poder cuyo origen es divino, Dios ha asignado al rey, y todas las instituciones se subyugan al poder del rey. La organización social es estamental, un estamento es un grupo social cerrado, y eso implica que no hay movilidad social. Tú naces noble y con mucha probabilidad morirás noble. De igual manera que si naces campesino, con mucha probabilidad morirás siendo campesino. La única manera de ascender era convirtiéndose en cura. ¿Cómo funciona este sistema social? Pues arriba del todo están los nobles y la iglesia, sobre todo el alto clero, que tienen estamentos que tienen privilegios económicos y fiscales, es decir, no pagan impuestos y reciben la mayoría del dinero. Sin embargo, el tercer estado o tercer estamento, formado por campesinos, burgueses, artesanado, tienen la obligación de pagar impuestos y satisfacer las necesidades del señor, ya sea este un señor noble o un señor eclesiástico. ¿Cómo se organiza la economía? Pues la economía es una economía de subsistencia en la que los campesinos trabajan en el campo, destinan gran parte de la producción al autoconsumo y los artesanos, agrupados en gremios, pues trabajan en la ciudad. ¿Cómo se origina el final de este antiguo régimen? Pues se inicia con un movimiento cultural, político, denominado la Ilustración. La Ilustración surge en Francia en el siglo XVIII y sus principales autores van a ser franceses. Montesquieu, el creador de la teoría de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera que fueran independientes los unos de los otros. Voltaire, gran admirador de la institución inglesa y que defendía que en Francia se debía copiar un modelo como el inglés, en el que había un poder compartido entre el Estado, a través de un parlamento, y el rey o la reina. Y por último, Rousseau. Rousseau es el creador del contrato social. El contrato social es un libro donde plasma su idea de que para que se cree un sistema político justo, toda la población, independientemente de su origen, sexo y cultura, entre comillas, lógicamente, debe entregar sus derechos a un grupo de gobernantes. Cuando todo el mundo haya entregado todos sus derechos, todos sus privilegios, todos seremos iguales. Y a partir de ese momento se establecerá un contrato social con esos gobernantes que se comprometen a cumplir una serie de leyes. Esos gobernantes, lógicamente, deberían cumplir esas leyes también. Eso sería el fundamento del contrato social. ¿Cuáles son las características de los ilustrados? Pues tienen una fe ciega en la razón y en el progreso humano. Son tolerantes con la religión, algunos de ellos indiferentes, incluso algunos de ellos son bastante opuestos. Tienen una actitud muy crítica con respecto a las instituciones políticas, económicas y sociales, sobre todo con la monarquía absoluta, y con los privilegios adquiridos solo por el hecho de haber nacido dentro de un estamento. Ellos defienden que para que alguien ascienda socialmente debe ser por su mérito y por su trabajo personal. Defienden la libertad de pensamiento y están preocupados por la educación, entre otros aspectos porque la Iglesia controlaba la educación y era ella la que extendía este modo de pensar de aquella época. Un ejemplo perfecto de la Ilustración va a ser la enciclopedia. La enciclopedia es un conjunto de libros creados por ilustrados, por ejemplo Diderot, Rousseau, Montesquieu participaron de ella, y es un compendio del pensamiento de aquella época. ¿Cómo se inicia el antiguo régimen? El final del antiguo régimen, pues se inicia con la Revolución Americana. Las 13 colonias que estaban bajo el poder de Inglaterra se rebelan y crean una serie de documentos y se independizan de Estados Unidos, se independizan de Inglaterra, y esa declaración de independencia, esos documentos van a servir como base y como ejemplo para la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se origina por la crisis financiera que existía en Francia a finales del siglo XVIII. Luis XVI, debido a su mala gestión política, sus gastos suntuarios,
a la crisis económica que existía por las malas cosechas, a la situación de hambre, descontento. Todo eso hace que convoque los Estados Generales. Los Estados Generales eran una asamblea en la que acudían representantes de los tres estamentos: nobleza, clero y el tercer estado. Cada uno de esos estados tenía un voto. No era un voto por cabeza, sino que era un voto por estado, de tal manera que cualquier decisión que se intentara aprobar pues dependía de los votos de la Iglesia y la nobleza, que normalmente solían ir de acuerdo. Cuando Luis XVI intenta que ambos estamentos, Iglesia y nobleza, paguen impuestos, estos lógicamente no están de acuerdo. A lo que el tercer estado lógicamente sí estaba de acuerdo en que pagaran ellos también impuestos. Entonces los miembros del tercer estado salen de los estados generales y convocan la Asamblea Nacional. A partir de ahí se inicia el levantamiento del pueblo de París, la toma de Bastilla, y se inicia la Revolución Francesa. Como vemos aquí en esta línea temporal, vemos los estados generales, la Asamblea Nacional. De esta Asamblea Nacional se va a pasar una Asamblea Constituyente en la que se van a crear la Constitución de 1791. También va a ser muy importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a seguir el modelo de la Declaración de los Derechos de Estados Unidos. A partir de la Asamblea Nacional y de la Constituyente aparece ya una república y aparece lo que se le denomina la Convención. En un principio, en la Convención se van a establecer grupos: los girondinos o moderados y los jacobinos, los radicales. No van a ser estos los únicos grupos, pero sí los más importantes. Durante la Convención girondina se descubre que el rey intenta huir de Francia y se le somete a un juicio y se le ejecuta. No solo eso, los jacobinos van a intentar acceder al poder, acceden en 1793 y se inicia el periodo del terror, un periodo liderado por Robespierre, por Danton, en el cual pues se ejecutaron a miles de personas. Todo esto termina con la Convención Termidoriana y con la ejecución de gran parte de estos jacobinos, y se inicia el Directorio. El Directorio es una asamblea en la que ya los miembros están más restringidos y el acceso al poder se empieza a quedar entre menos personas. Va a ser en 1799 cuando Napoleón, uno de los miembros del consulado, del golpe de estado y se inicia el Imperio Napoleónico. ¿En qué se basa ese Imperio Napoleónico? Pues muy sencillo. Napoleón ya durante la Revolución Francesa había destacado, era una figura muy importante para los franceses, porque entre otros motivos había dado orden y estabilidad interior. Había conseguido que las potencias europeas no invadieran Francia, había dado orden y estabilidad interior, entre otras cosas firmando un concordato con la Iglesia, por lo cual le devolvía la mayor parte de sus tierras, había permitido que muchos nobles volvieran a Francia y había eliminado a los miembros más radicales de la Revolución Francesa. A su vez, para asentar todos los logros de la Revolución Francesa, crea un código civil donde hay una serie de leyes que van a ser sus logros más importantes. Es en 1804 cuando Napoleón se convierte en emperador y a partir de ahí se inicia el periodo del imperialismo. El imperialismo no va a ser solo territorial, sino que también va a ser ideológico, ya que gracias a la invasión de muchos países europeos por parte de Napoleón, la idea de la Revolución Francesa se van a extender. Este imperialismo va a sufrir varios reveses, sobre todo a partir de 1808, cuando ya empiezan las primeras derrotas de Napoleón, hasta que por fin se consigue derrotar a Napoleón y se termina con el Imperio francés. Sin embargo, a pesar de que se derrota a Napoleón, no se derrota a la Revolución Francesa y a las ideas, ya que estas fueron extendiéndose por toda Europa y van a desencadenar una serie de revoluciones liberales en 1820, en 1830, en 1848. Todo esto va a provocar pues que cambie el antiguo régimen en Europa y se empieza a hablar del nuevo régimen e incluso pues, que haya países como Alemania e Italia que se reunifiquen. Con esto termina este video tutorial.